En este vídeo vamos a estudiar cómo se formulan específicamente los óxidos, que son compuestos formados con oxígeno y otro elemento de la tabla periódica. Vais a ver que en la mayoría de los sitios los dividen en tres categorías: metálicos, no metálicos y haluros de oxígeno. Pero yo a la hora de explicarlos, los dos primeros grupos los voy a explicar juntos porque siguen la misma norma, que es la norma general que explicamos en el anterior vídeo. El único que se salta esa norma, y que es una excepción, son los haluros de oxígeno, que son combinaciones de oxígeno con un elemento del grupo de los halógenos: flúor, cloro, bromo, yodo, esa columna número 17 de la tabla periódica. Son las únicas excepciones a esa norma. Los óxidos metálicos son combinaciones de oxígeno con un metal, y los no metálicos son combinaciones de oxígeno con un no metal, pero siguen la misma norma, que es la norma general que hemos visto en el anterior vídeo. Así que vamos a practicar esto y a explicarlo con una serie de ejemplos. Imaginaos que nos piden formular el óxido de litio. Como recordáis, en la fórmula los elementos aparecen en orden inverso a como se nombran. Es decir, si nombro primero el oxígeno y finalmente el litio, en la fórmula aparecerá primero el litio y después el oxígeno. El elemento que aparece en primer lugar en el nombre utiliza su número de oxidación negativo. En este caso es el oxígeno, cuyo número negativo es el -2. Y el elemento que aparece al final del nombre utiliza su número de oxidación positivo. En este caso el litio tiene de número de oxidación +1. Y finalmente lo único que tengo que hacer es poner estos numeritos como subíndices a los elementos de la fórmula. Este 2 del oxígeno, recordad que se pone sin signo, el 2 del oxígeno se lo pongo al litio y el 1 del litio se lo pongo al oxígeno. Como es un 1, recordad que no se pone porque se sobreentiende que al no haber nada aquí es como si hubiera un 1. Y así habríamos terminado ya la fórmula del óxido de litio. Como veis, no tiene ninguna dificultad. Ojo a esto. Hay gente que a este compuesto lo llama óxido de dilitio. Eso es innecesario. No hay por qué añadir prefijo dilitio. Aunque haya un 2 aquí, no hay por qué añadirlo. Ese prefijo solo se añadía cuando este elemento, el que aparece al final, tenía más de un número de oxidación positivo, pero no es el caso del litio. El litio solamente tiene un número de oxidación, que es el +1. Luego no hay por qué añadir ningún prefijo. Con decir óxido de litio está perfectamente claro cuál es el compuesto que tenemos que formular. Vamos a ver otro ejemplo. Óxido de calcio. Nuevamente, escribo los elementos en orden inverso a como aparecen en el nombre. Primero el calcio y después el oxígeno. El oxígeno, como es el que nombro en primer lugar, utilizará número negativo, -2. El calcio, como aparece en último lugar, utilizará número positivo. Y el número positivo del calcio, bueno, el único que tiene es el +2. Ahora, este 2 del oxígeno se lo pongo al calcio, recordad que no pongo los signos, y este 2 del calcio se lo pongo al oxígeno. Y aquí aún podemos dar un paso más, ya que estos subíndices tienen un divisor común, podemos simplificarlos, dividiendo entre 2, y entonces me quedaría CaO. Y esa sería la fórmula del óxido de calcio. Vamos a ver qué ocurre en este caso. Óxido de hierro 3. Fijaos que en este caso me están dando en el nombre una información extra. Fijaros, voy a hacer los pasos como siempre. Escribo los elementos en orden inverso a como aparecen en el nombre, es decir, en este caso escribiré primero el hierro y después el oxígeno. El oxígeno, que es el elemento que nombro en primer lugar, tiene de número de oxidación -2, pero el hierro tiene dos números de oxidación, el +2 y el +3. ¿Cuál de ellos tengo que utilizar en este compuesto? Pues por eso me están dando esta información extra, para que sepa que el que tengo que utilizar es el 3, por eso me ponen un 3 entre paréntesis. Así que ahora simplemente este 2 del oxígeno se lo pongo al hierro,
y este 3 del hierro se lo pongo al oxígeno. Y esa será la fórmula del óxido de hierro 3. Vamos a ver un último ejemplo. Vamos a ver el trióxido de dioro. Nuevamente, es un nombre diferente, porque están poniendo unos prefijos numerales delante de cada elemento. Yo voy a seguir los pasos de siempre. Escribo los elementos en orden inverso. Primero el oro, ya que en el nombre aparece el último, y después el oxígeno, ya que en el nombre aparece el primero. ¿Por qué me están dando estos prefijos? Pues por el mismo motivo que antes me daban este número entre paréntesis, porque el oro tiene dos números de oxidación, el +1 y el +3. Y yo tengo que saber qué número de oxidación utiliza en esta fórmula. Cuando me dan prefijos, lo que me están diciendo no es directamente el número de oxidación, sino más fácil. Me están diciendo ya qué subíndices le tengo que poner a cada elemento. Por ejemplo, trióxido quiere decir que va a haber 3 oxígenos. Al oxígeno le tengo que poner un 3. Dioro quiere decir que al oro le tengo que poner un 2. Fijaos que no he tenido que pensar en los números de oxidación, porque ya me está diciendo la fórmula, el nombre, me está diciendo exactamente cómo va a ser la fórmula. 3 de oxígeno, 2 de oro. 3 de oxígeno, 2 de oro. Es la que se llama nomenclatura de composición, porque nos dice la composición de esas moléculas, de ese compuesto. Imaginaos que nos piden ahora escribir los nombres de estos compuestos que tenemos aquí. El oxígeno aparece en último lugar, en este caso la plata en primer lugar. En el nombre aparecerán en orden inverso, primero el oxígeno y luego la plata. Cuando el oxígeno lo nombro en primer lugar, al compuesto lo llamo óxido. Óxido de plata. Para saber si con esto es suficiente para definir el nombre, tenemos que fijarnos en la plata, el elemento que nombro en último lugar, y ver si tiene un único número de oxidación positivo o si tiene más de uno. En el caso de que tuviera más de uno, recordad que tenemos que completar ese nombre. En este caso, la plata solo tiene un número de oxidación, que es el +1. Luego, este es el nombre completo de este compuesto. No es necesario decir óxido de diplata. No tengo por qué añadir ese prefijo diplata, porque la plata solo tiene un número de oxidación, así que poniendo óxido de plata puedo saber perfectamente cuál es el compuesto que debo formular. Vamos a ver este otro caso. Tenemos azufre y oxígeno, así que será óxido de azufre. Para saber si hemos terminado con el nombre o si tenemos que añadir alguna información más, nos tenemos que fijar en los números de oxidación que tiene el azufre. El azufre tiene 3 números de oxidación positivos, el +2, el +4 y el +6. ¿Cuál de ellos está utilizando? Pues debemos averiguarlo. Y ojo, porque hay gente que dice, está utilizando el 2, porque fijaros, aquí el oxígeno tiene un 2. Falso, vais a ver que el número que está utilizando es el 4. Hemos simplificado esta fórmula. Recordad que para averiguar el número de oxidación que está utilizando, la condición que debe cumplirse es que al sumar los números de oxidación de todos los átomos que hay en esta molécula, todos los átomos que aparecen en esta fórmula, la suma de todos esos números de oxidación debe ser 0. Fijaros, el oxígeno utiliza de número de oxidación -2. Pero nos dice la fórmula que hay 2 átomos de oxígeno, luego tendré 2 veces -2. Y el azufre utiliza un número de oxidación que desconozco, lo voy a llamar X. Y solo hay un átomo de azufre, así que solo una vez X. Pues al sumarlos todos tiene que dar 0. Eso implica que X, ese número de oxidación del azufre, es +4. Así que ahora sé que el azufre está utilizando de número de oxidación 4. ¿Cómo indico eso en el nombre? Pues tengo dos formas de hacerlo. O bien poniendo el número de oxidación entre paréntesis,
con números romanos, recordad, era la nomenclatura stock, óxido de azufre 4, o bien indicando con prefijos qué subíndices debo poner a cada elemento. En este caso, como el oxígeno lleva un 2, sería dióxido, y como el azufre lleva un 1, pues simplemente pongo de azufre. Y estos son los dos posibles nombres de este compuesto, o bien óxido de azufre 4 o bien dióxido de azufre. Vamos a ver qué pasa con el siguiente. Es de nuevo un óxido de azufre. Y como acabamos de ver, el azufre tiene varios números de oxidación diferentes. Tengo que averiguar cuál está utilizando. Vuelvo a aplicar la formulita. El oxígeno utiliza de número de oxidación -2, pero en la fórmula me dicen que hay 3 átomos de oxígeno, luego tendré 3 veces -2. Y el azufre, un número de oxidación que desconozco, lo voy a llamar X. Lo que sé es que al sumarlos todos, el resultado tiene que ser 0. Pues bien, resolviendo esa ecuación, llego a la conclusión de que X vale más 6. Así que el número de oxidación que está utilizando el azufre en este compuesto es el número 6. Lo añado entre paréntesis y en números romanos si utilizo la nomenclatura stock. Si utilizo la nomenclatura de composición, simplemente tengo que poner unos prefijos que me indiquen cuáles son los subíndices que aparecen en la fórmula. No me están diciendo los subíndices cuál es el número de oxidación del azufre ni del oxígeno, simplemente me dicen cuál es la composición de esta fórmula. 3 átomos de oxígeno, pues trióxido. 1 átomo de azufre, pues trióxido de azufre. Porque cuando solo hay un átomo no hace falta poner ningún prefijo. Vamos a ver un caso más, otra vez con el azufre. Esto será nuevamente un óxido de azufre. Y de nuevo, como el azufre tiene 3 números de oxidación, tengo que averiguar cuál es el que está utilizando. El oxígeno utiliza -2. Solo hay un oxígeno, luego solamente tengo una vez -2. Y el azufre utiliza un número que quiero averiguar, lo voy a llamar X. Lo que sé es que al sumarlos todos tiene que dar 0, con lo cual X vale más 2. El número de oxidación que está utilizando el azufre es el 2. Lo añado entre paréntesis y esa será la nomenclatura stock de este compuesto, óxido de azufre 2. Si utilizo la nomenclatura de composición, me fijo en los prefijos. Me fijo en los subíndices que aparecen en la fórmula. Recordad que cuando no hay subíndice equivale a que haya un 1. No hay prefijo para el subíndice 1. O realmente sí lo hay, pero no se utiliza. Solo está permitido utilizarlo con el oxígeno, con los óxidos, es decir, podría decir que es un monóxido de azufre. El único caso en el que se permite utilizar el prefijo mono, para indicar que hay un solo átomo del elemento, es con los óxidos, para decir monóxido, pero se desaconseja. La norma dice que se desaconseja. Luego no es obligatorio utilizarlo, podría decir simplemente óxido de azufre. Vamos a ver el caso del magnesio. Tengo un compuesto formado por magnesio y oxígeno. En el nombre aparecen en orden inverso, luego será óxido de magnesio. Para ver si el nombre está completo o si tengo que añadirle algo más, me fijo en los números de oxidación del magnesio. El magnesio solo tiene de número de oxidación +2. Es el único número de oxidación que tiene. Luego no tengo que completar el nombre con nada más. El nombre de este compuesto es óxido de magnesio, a secas. Bueno, y ahora sí ha llegado el momento de ver la excepción con los óxidos, que son los haluros de oxígeno. Fijaros que ya no los llamo óxido, sino haluro. Son combinaciones de oxígeno con algún elemento del grupo de los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo, astato. Estos compuestos no siguen la norma general. De hecho, siempre los vamos a nombrar utilizando nomenclatura de composición, es decir, la que utiliza los prefijos. Estos compuestos siempre van a utilizar prefijos. En el fondo hay cosas muy parecidas a la norma general. Si me dieran, por ejemplo, este compuesto, si llamo primero al cloro, será un cloruro de oxígeno.
Estos compuestos siempre se nombran por la nomenclatura de composición, es decir, la de prefijos, y es obligatorio utilizar los prefijos siempre. Luego será, como hay 2 cloros, será dicloruro, y como hay 5 oxígenos, de pentaoxígeno. ¿Qué tiene de diferente a la norma general? El que utiliza número de oxidación positivo va a ser el primero y el negativo va a ser el segundo. Cl2O3, pues será 2 de cloro, dicloruro. 3 de oxígeno, pues de trioxígeno. No de trióxido. Recordad que óxido, la palabra óxido solo se utiliza cuando el oxígeno lo nombro en primer lugar. Cuando lo nombro en segundo lugar, nombro al elemento tal cual es su nombre, oxígeno. Este de aquí, pues será 2 de yodo, diyoduro, de heptaoxígeno. Y si me dieran el nombre, pues formularlo sería muy sencillo. Por ejemplo, si me dicen dibromuro de oxígeno, pues serían 2 de bromo, 1 de oxígeno. Si fuera dibromuro de trioxígeno, pues serían 2 de bromo, dibromuro, y 3 de oxígeno, trioxígeno. Y ya está, no tienen ninguna otra complicación, son compuestos muy sencillos de formular. Simplemente hay que acordarse de que son la excepción.